No sé. Ya sé que soy un poco latosa, pero aquí estamos ya. Pablo, hazla tú, por favor. Ok, cómo no. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo. Apártense, espíritus malignos, para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor, Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. 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 ¿Y quieres hacer la oración a San Miguel Arcángel, por favor? Gibeline, por favor, si quieres tú. A ver, sí, ¿la tenemos ahí en pantalla? A ver si me la ponen, por favor, porque como cada quien hace su versión, tienes razón Sí. en pedirla. O la ¿Me tuya, puedes la que poner no importa, Gibeline, te seguimos, te seguimos. la hacemos juntas, Gisbeleni. Sí. Ave María Vos, Purísima, Miguel sin Arcángel, pecado. defiéndenos en la Líbranos en la batalla. Sé Sé nuestro nuestro amparo. amparo contra las perversidades y asechanzas del enemigo. Reprímelo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el El poder poder de que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los espíritus más malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, ¿por dónde quieren que empecemos? No, Gisbeleni, que nos hables un poquito de cuáles las condiciones geopolíticas en las que está sucediendo esto y cómo se está integrando como toda la parte de los árabes están como configurando un solo bloque y que representa de amenaza eso para Europa, para América, para en fin, ¿no? Que nos puedas un poquito orientar. Bueno, primero, en términos generales necesitamos entender cómo está la composición político, ideológica, étnica en el Medio Oriente. Primero, el Medio Oriente, entendido el mundo musulmán, principalmente se divide en dos grandes facciones, que son los grupos sunís y los grupos chiíes. Son los sunitas y los chiitas, y así gobiernan distintos países. ¿Quiénes son sunitas? Sunitas, digamos, son los que son relativamente más cercanos a Occidente, particularmente Israel. ¿Y quiénes son estos países sunitas? Principalmente, por ejemplo, Turquía, ¿no? Es sunita. Y Sudán, por ejemplo, en algunas partes son sunitas. Algunos de los árabes, de los Emiratos Árabes, ¿no? Son sunitas. Pero al interior de los países, digamos, hay una división en torno a esto. ¿Qué ocurre desde los años 20? Pues fracturaron políticamente todo el Medio Oriente y desde entonces es un polvorín. Y se ha ubicado en función de quién ha gobernado Rusia. Muchos de ellos se agruparon en torno a Rusia, principalmente la ex Unión Soviética. Entre ellos encontramos Afganistán. Últimamente, bueno, también históricamente tenemos a Siria, a Irán, por poner un ejemplo. Ahora, dentro del mundo chiita está, digamos, la otra facción, y quienes son gobernados por los chiitas. Irán, en su mayoría, Siria, en su mayoría, y también se encuentran divididos en distintas partes de la región. Luego, entonces, no sé si logramos ver la complicación de gobernar, porque lo que han procurado estratégicamente es que no necesariamente la mayoría que vive en la región, ya sea suní o chií, sea la que tiene la representación política, es decir, la que gobierna, ya sea en la presidencia o a través de un califato o de un principado, dependiendo sea la región. Y esto genera las complicaciones. Generalmente los países más prósperos, Sudán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar, son una especie de monarquía. Algunos son monarquías parlamentarias, pero son monarquías. Y la organización es más sencilla.
o más sencillo, más bien, existe mayor control, porque las organizaciones verticales te permiten eso, tener un mayor control. ¿Dónde hay más problemas? Donde hay democracias. ¿Dónde tenemos democracia? En Egipto, en Siria, en Egipto, en Siria, ahorita me acuerdo, en Marruecos, por ejemplo, también hay democracia. Claro. En Irak, ¿no? Que de hecho fue como la primera guerra, ¿no? La primera invasión de Irak por parte de Estados Unidos por Papá Bush, el que ya acaba de fallecer hace un par de años. Fue precisamente bajo la premisa de la democracia y la gran invasión contra Irak en los últimos años, bueno, hace 20 años con Baby Bush, pues digamos fue para instaurar aparentemente la democracia. Entonces los partidos, digamos los países donde hay democracia es donde más problemas políticos tenemos, porque no sé si logran ver la diferencia o la dificultad de representación. Bueno, en torno a estos países, en torno al Medio Oriente, que son de mayoría musulmana, pues cohabitan otras confesiones religiosas, y entre ellos están los cristianos que han sido exterminados durante los últimos 100 años, en todas sus denominaciones, llámense orientales, maronitas, porque vamos a tocar el tema del Líbano también, maronitas, ortodoxos, católicos, etcétera, han sido perseguidos y exterminados. Lo que ha ocurrido en torno a los cristianos ha sido un exterminio. De hecho, los cristianos que actualmente viven en Medio Oriente, en función de hace 100 años, es única y exclusivamente menos del 10% a lo que vivían hace 100 años. De hecho, nosotros somos testigos del gran exilio de los cristianos, por ejemplo, libaneses, en la guerra de los 80s, que hoy pues viven y conviven con nosotros, ¿no? En muchos de nuestros países, y además son familias también muy, muy prósperas, porque es gente de mucho trabajo y mucho esfuerzo, ¿no? Pero también existe la coexistencia con los israelíes o con los judíos. Y pues aquí es donde viene como el problema, porque pues hay diferencias étnicas, religiosas y religiosas políticas, que es lo que estamos viendo un poco reflejado en la región. Ahora, lo que estamos viendo de qué es resultado, lo que está pasando hoy, ¿qué está pasando hoy? Una declaratoria de guerra total por parte de Israel, que no ocurría desde la guerra de los 60s, 70s, donde, por ejemplo, el actual primer ministro Bashar al-Assad fue un gran general y un gran combatiente. Digamos, él inicia su carrera como militar, es formado dentro de los servicios de inteligencia norteamericanos y después es posicionado como líder en Israel. Pero esto es resultado de pues, la conformación del Estado israelí después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con este acuerdo del 47, donde se forma el Estado de Israel, y entonces se le da, ¿no? Por parte de un acuerdo internacional, N cantidad de territorios al interior de la región que en ese momento era Palestina y que ahora forma Israel. Y desde entonces hasta la fecha se han expandido en territorio a través de distintas guerras y a través de muchas tensiones políticas, pues prácticamente en un 90% en relación al territorio que tenían. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades palestinas? Pues se sienten despojadas e invadidas, pero además de esto tenemos otro factor que es el tema religioso en Tierra Santa. En Jerusalén están los lugares más sagrados de las tres grandes religiones abrahámicas, que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y tenemos en Jerusalén tenemos la Meca, en Jerusalén tenemos el templo, lo que queda del templo de Jerusalén, que es el Muro de los Lamentos, y tenemos, en Jerusalén, que es la reliquia por excelencia de los cristianos, que es el Santo Sepulcro. Y los tres cohabitan en un periodo, en un radio de kilómetros muy pequeños, lo que hacen hipersensible la situación y la coexistencia en Jerusalén. Bueno, esto es en términos generales el contexto.
Es decir, o sea, nosotros estamos viendo que es un problema que tiene mucho tiempo. Todo está por el territorio del Estado de Israel, que se están disputando. De alguna forma, esto viene desde ese momento, y en ese momento en que despojaron, los palestinos se sintieron despojados, es lo que estoy entendiendo. Se sintieron despojados Sí, desde del entonces se territorio. sienten despojados. De hecho, yo he escuchado algunas declaraciones del canciller palestino y del, ¿no? Y de algunos diplomáticos palestinos en distintas partes del mundo, y ellos hacen una comparación en función de lo que pasó más o menos en Ucrania, ¿no? Que fue, vino una incursión por parte de Rusia, y esta incursión por parte de Rusia, pues ya le costó cerca del 20% del territorio a Ucrania, ¿no? Es un facsímil para que más o menos podamos entender lo que los palestinos, ¿no? Representan, pero, por ejemplo, la parte que estamos viendo aquí en el mapa, lo que era inicialmente el territorio de Israel, digamos, era el centro de lo que ahora es Israel, y se han ido expandiendo sobre todo hacia el mar, ¿no? Y de hecho, pues esta es la famosa Franja de Gaza, que es donde actualmente se encuentra el conflicto, que digamos es la principal salida, digamos, al mar, y que es una cuestión estratégica porque sale justo hacia el mar Mediterráneo. Es un tema bien, bien complicado, pero que esto se ha ido incrementando pues, en los últimos años, donde ha tenido picos, ¿no? de incremento. Bueno, la gran crisis de los 80s, ¿no? Las grandes confrontaciones que eventualmente se dan donde los israelíes ganan territorio. Y pues el tema es que, pues si lo vemos desde una perspectiva eh, eh, teológica, ¿no? o divina, ellos apelan un derecho divino donde este es el territorio que les pertenece, que se supone que es dado por Dios, que se supone que les es dado por Dios. Pero sobre el mismo derecho divino apelan los palestinos, y la complicación es muy, muy grande. O sea, el conflicto es muy grave porque los chiitas son naturalmente aliados de Rusia y algunos de China, y los sunitas son más cercanos a Israel, o digamos tienen menos conflicto con Israel, pero son mucho más cercanos a Estados Unidos y a Inglaterra principalmente. Entonces no sé si vemos cómo al momento de agruparse unos con otros, la situación se vuelve muy grave, muy complicada, porque tendremos ahora que hablar de Hezbollah, que no es lo mismo que Palestina. ¿Qué es Hezbollah? Hezbollah es una organización política radical teocrática, es decir, el partido Hezbollah significa el partido de Dios, y ellos dentro de la concepción chiita apelan al derecho divino precisamente sobre ciertos territorios, y apelan a gobernar bajo la ley de Alá, ¿no? de su Dios, de Alá, pues prácticamente el mundo. ¿Y qué pasa con Hezbollah? Es una fracción política que no necesariamente es terrorista en todas las regiones. Por ejemplo, Hezbollah es un partido político importante en Egipto. Hezbollah fue el partido político, digamos, hegemónico cuando fue la guerra del Líbano, y que fue parte de la confrontación entre Israel y el Líbano. Y Hezbollah es mayoría en Irán, y Hezbollah es una fracción muy importante al interior de Siria. Entonces, es muy, muy, muy compleja la situación, porque la guerra la declaran en contra de Palestina, pero atribuyendo que es Palestina quien opera a través de Hezbollah. Pero el gobierno palestino se ha desvinculado precisamente de Hezbollah. Y lo que hemos visto pues son incursiones a través de ataques, aparentemente ataques terroristas, que son como los ha declarado el gobierno israelí, pero que ha provocado pues una guerra total sobre el pueblo palestino, y de ambos lados, tanto del grupo terrorista como del grupo de Israel, pues ha generado lo que es un genocidio, y de ambas partes han llamado al exterminio de unos y otros. Es una cosa muy delicada. Por supuesto,
en esto, ¿quién es Hamas? O sea, Hamas que es un grupo terrorista, no es un grupo Acabo de de explicar, gobierno. te acabo de explicar tal cual, es una fracción política, es un partido político que se llama el Partido de Dios. Por Es eso, un Hezbollah, partido Hezbollah, político, Hezbollah. Hezbollah. Sí, Hezbollah. Pero en el caso de Hamas, Jamás, es perdón. lo que te pregunté, es lo que te pregunté. Jamás es otra fracción terrorista, que es una escisión de algunos de estos grupos y que se han visto involucrados en estos conflictos. O sea, es un grupo terrorista que no tiene ninguna justificación política para hacer lo que está haciendo, ¿o sí la tiene? Bueno, jamás está particularmente involucrada en Israel. Digamos que jamás es el grupo político que opera al interior de Israel, pero que es denominado como un grupo terrorista y es quien se ha atribuido los ataques terroristas, sobre todo en la Franja de Gaza. Pero ¿cuál es el objetivo cuál es el objetivo de este grupo? Digo, es muy obvio, pero ¿cuál es el objetivo en términos geopolíticos? Si está La reivindicación del pueblo palestino y la reivindicación del pueblo palestino y dar muerte al infiel. Para apoderarse de todo, de Occidente, apoderarse de Occidente. Es su estrategia No, para ir apoderándose de Occidente no, del territorio que creen que les pertenece y que les ha sido robado. Digamos, es un grupo es un grupo terrorista de contraoperación en función de lo que Israel ha operado al interior de Palestina. Pero, por ejemplo, ¿por qué ellos, como sale en las redes sociales, Gisbert, perdona que te pregunte tanto, pero necesito Está bien, estamos aquí para... no es interrumpirte, sino preguntarte, porque esto es un diálogo, simplemente preguntarte por qué los mismos gobiernos han dado las gracias y están festejando todo lo que está haciendo Hamas, si realmente... ¿Pero a qué gobiernos te refieres, perdón? Salieron, por ejemplo, salió Siria, salió... por lo que acabo de explicar. A ver, tenemos a Hezbollah y a Hamas. Hezbollah son partidos políticos. Hamas es el grupo de contraoperación militar que los israelíes denominan como terrorista. Digamos, es el grupo paramilitar que contraopera en función de los avances de Israel. Por eso es que exclusivamente es Hamas, pero por ejemplo Hezbollah ha respaldado la operación de Hezbollah. ¿Y por qué ha sido Irán, Siria, Qatar también salió? Porque es el mundo chiita. Y había platicado cómo Hezbollah organiza políticamente dentro del partido político a los chiitas, donde hay democracias en los distintos países, por ejemplo, Egipto. Okay. No sé si ya más o menos queda claro. Sí, con esto queda mucho más claro. Pero preguntarte, esto ha ido increciendo. Los anuncios de Netanyahu han sido muy contundentes para acabar con Hamas, y esto ya Libia está participando, estamos viendo, se acusa a Joe Biden que proporcionó los recursos para que Irán le suministrara los fondos a Hamas para poder hacer este ataque terrorista debidamente planeado. ¿Qué hay de esto al respecto? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, el nivel de gravedad de lo que ha ocurrido, bueno, primero, necesitamos entender que estamos ya en medio de una guerra y la información que nos llega es propaganda de guerra. Aquí lo he explicado muchas veces. ¿Qué pasa con la propaganda? Es la información que sale precisamente para legitimar y para incentivar las operaciones militares que se están llevando a cabo. Por eso es que el discurso, las imágenes que vemos son tan cruentas porque vienen para justificar el avance militar de una y otra fracción. Entonces, bajo esta perspectiva es como tenemos nosotros que leer la información que llega de un lado y del otro. ¿Qué ha ocurrido? Inmediatamente cuando se dieron, digamos, los primeros ataques y se dio casi de manera inmediata la declaratoria de guerra, estoy hablando de manera inmediata, periodos de 2-4 horas más o menos. Sí, los primeros ataques fue muy rápido, ¿no?
la declaratoria de guerra el contrallamado, digamos, por parte del mundo islámico en todas las regiones donde gobiernan los chiitas a ponerse en armas y principalmente para incursionar en la guerra. Pero ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? Irán inmediatamente respalda al pueblo palestino, porque Palestina principalmente es mayoritariamente son chiitas. Entonces, esto es muy importante que entendamos que es un tema de chiitas y sunitas. Y en función de esto vamos a ver aliados y enemigos. No sé si recuerden que platicamos hace más o menos un año o algunos meses que se había reencontrado Turquía con Israel y que este reencuentro de Turquía con Israel iba a cambiar la conformación del mundo árabe. Pues esta alianza que es del mundo suní, que digamos el gran líder político del mundo de los musulmanes sunís es Erdogan, pues se encuentra ya naturalmente cercano a Israel, digamos, como el frente más importante de las fuerzas alianzas, de la alianza de la OTAN, de las fuerzas armadas de la OTAN. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Inmediatamente Irán respalda al pueblo palestino y lo condena la declaratoria de guerra de Israel, y al involucrarse Irán, pues se involucran estos otros países, Siria y Qatar, que son, digamos, los más fuertes dentro del mundo chiita, pero que son los principales aliados de Rusia. Esto es lo delicado. Además, veamos un factor dentro de Irán. Irán tiene armamento nuclear, pero está fuera del acuerdo nuclear. Entonces, esto es muy importante. Israel tiene armas nucleares, Irán tiene armas nucleares, e Irán es el principal aliado político de Rusia, junto con Siria. Entonces, esta es la profundidad. Cuando yo veía ayer que mandan portaaviones, tanques de guerra, armamento por parte de Estados Unidos a respaldar al pueblo israelí y al gobierno de Israel, y el mundo occidental, principalmente los aliados naturales de Estados Unidos, los miembros de la OTAN, respaldan precisamente a Israel, pues estamos, puede ser el inicio de la guerra mundial. Ya tenemos al ejército, norteamericano, pues ya en las inmediaciones de Israel, en el mar Mediterráneo. Veíamos cómo entraba, ¿no?, hacia la parte de Israel por el mar Mediterráneo, y pues tenemos la contraparte, el mundo árabe, pues levantándose en armas con posiciones estratégicas. Recordemos que Siria es frontera también con Israel, y recordemos también que Irán tiene posiciones militares estratégicas en torno a Israel. Y esto es muy importante porque estaríamos viendo la extensión del conflicto de Ucrania hacia el sur y generando un dique de batalla, tal cual, o un muro vertical de batalla que va desde el Mar Negro hasta el Mar Rojo, porque tiene que ver también con Sudán. Es muy importante, hasta el Mar Rojo, pero con la incursión de Egipto. ¿Y por qué es la incursión de Egipto? Egipto es naturalmente, digamos, el muro de contención, porque lo gobierna un gobierno suní, pero tiene una mayoría parlamentaria y política a través de Hezbollah, chií. Entonces esto puede representar también la fractura de Egipto, y entonces estaríamos abriendo el frente hasta el mar Mediterráneo. Y esto no solo sería Egipto, sino llegaría incluso pues hasta el mundo suní, que también incluye Marruecos, donde al norte tienes pues toda Europa occidental. Es una cosa muy profunda, muy delicada. O sea, muy profunda, y además que abarca, ya no está nada más centralizado entre Ucrania y Rusia, sino que es la extensión de la guerra sobre más países, y ya es involucrar a más naciones, porque si Israel decide acabar con Hamas, que es lo que ha dicho, que va a acabar con ellos, los va a terminar, esto significaría una afrenta contra los países árabes, ¿no?
Es una guerra mundial entre los países árabes por esta división. Ahora, se hablaba el día de hoy, hace un par de horas, que el conflicto ya había brincado de nuevo al Líbano, porque Sí. sabemos que en Líbano hay una parte importante de Hezbollah y donde también en su momento Hamas ha operado, pero donde es un gran conflicto que existe entre los israelíes, entre los judíos al interior del Líbano e Israel, que también invoca un derecho sobre el territorio libanés, y que los árabes musulmanes, chiitas, pues han repelido, pues sí, no sé, la palabra es, han confrontado allá, pero pues esto pues tiene al Líbano en una guerra profunda desde hace 30 años, donde los cristianos han sido, digamos, carne de cañón de ambos, ¿no? Que precisamente les ha representado el exilio, ¿no? Sí, yo creo que... Y el exterminio. Y el exterminio. Pero antes de pasar a Pablo un poquito, nada más preguntarte si estamos en la posibilidad de que esto escale todavía más, ¿verdad? O sea, hemos visto que en horas ha escalado más. De hecho, los mexicanos que se encuentran allá, pues están todos evacuando. O sea, ya mandaron 2 aviones para poder evacuarlos. Los que han podido asumir otros vuelos lo han hecho, pero esto quiere decir que ya no es una cosa, y hay testimonios de mexicanos que estaban allá de peregrinación o que estaban de vacaciones y han dicho, esto está absolutamente de miedo. O sea, simplemente de donde estaba yo al aeropuerto es un miedo espantoso. Hace rato, bueno, es muy delicado porque es el gran centro de peregrinaje del mundo. En Israel podemos encontrar las nacionalidades que me digan en peregrinación, tanto dentro del mundo islámico como del mundo cristiano y como del mundo judío. Entonces vamos a encontrar ciudadanos del mundo que se encuentran atrapados porque por la imposibilidad de salir por el tema de las confrontaciones que existen actualmente, principalmente en Jerusalén y en los lugares santos, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros un grupo de amigos que saben muy bien que Mauricio Guizar, que es también aquí colaborador de la estación, pues está literalmente atorado en Israel. Entonces, vale la pena mencionarlo en el programa para que hagamos oración por él y por su grupo, que creo que son más de 50 personas, ¿no? Que están son como 54. Como 54 personas, algunos sacerdotes que también están con él y que están bien, hasta ahorita, digamos, no están dentro en los lugares donde están los ataques, pero no pueden salir. El aeropuerto está cerrado y bueno, sabemos que hay mexicanos desaparecidos, que hay mexicanos y algunos que están aparentemente secuestrados. Entonces la situación es muy compleja y bueno, los ataques que veíamos estuvo muy bien premeditado porque iba con la intención de impactar a muchos países en el mundo. Este festival de música electrónica que se llevó a cabo en la Franja de Gaza, que fue una estupidez de organización, más bien, no es una estupidez, yo creo que fue algo hecho con toda la intención de provocar esto, porque los muertos que nosotros hemos visto, pues son de todas las nacionalidades, hay argentinos, hay brasileños, hay alemanes, veíamos unas imágenes atroces, ¿no? de una chica alemana, hay norteamericanos, entonces esto se vuelve motivo es un motivo de incursión en el conflicto prácticamente de Occidente. Este acto en sí mismo podríamos hablar que podría ser un acto de falsa bandera, entendido de que fue premeditado y provocado desde el principio para provocar la reacción al interior de Israel y en el resto del mundo, que justo que estamos viendo, ¿no? Y las imágenes de horror que estamos viendo, porque la forma de actuar es tal cual la de los grupos extremistas, como lo hizo el Estado Islámico, como lo hizo en su momento Al-Qaeda, que es tomar a las mujeres, vejarlas y matarlas, y después ponerlas como escarmiento para el resto de los demás. El ataque y la destrucción de la mujer,
pues es la muerte al infiel, ¿no? Tal cual, lo que representa la mujer que no está convertida al Islam para ellos. Pero el mismo nivel de exterminio también lo han tomado los israelíes en contra, ¿no?, precisamente de los palestinos, y pues es una situación pues terrible, deplorable, grave, ¿no?, que no debiéramos ver jamás, no debiéramos vivir jamás, ¿no? Más los países en los que los mismos musulmanes, no digo árabes porque podríamos ubicarlo nada más en Arabia Saudita, por ejemplo, sino todos los musulmanes de Inglaterra, de Holanda, de Noruega o de Suecia, de Turquía, Estados Unidos, ¿no? Turquía tiene 2 millones España y Francia ahorita ya se levantaron a decir con vivas y con marchas y con todo, apoyando lo que hizo Hamas. O sea, estamos hablando de que prácticamente encontramos una Europa en donde los musulmanes son una minoría importante ya. Son mayoría en muchos países, en Bélgica muchos son países, mayoría. En Alemania, muchas ciudades de Francia son mayoría. Y bueno, están por millones en prácticamente todo el mundo occidental. Y el llamado al combate es desde las mezquitas, que es su centro de reunión y de organización, donde además ellos no pierden el idioma, no pierden las tradiciones, y llegan a multiplicarse. O sea, es un esfuerzo de colonización que existe. Veamos imágenes en Estados Unidos y en algunos otros países de Europa Occidental, donde veíamos a israelíes y palestinos pues confrontarse en las calles, y habrá que ver hasta qué punto están armados y la capacidad de organización que siguen teniendo con sus lugares de origen, y la división que pudiese existir también entre ellos, porque no olvidemos que la división está entre sunís y chiís, y también el conflicto que esto puede generar extrapolándolo, ¿no?, hacia afuera. Por ejemplo, en Alemania hay 2 millones de turcos, pero los turcos musulmanes son mayoría suní. Entonces, habrá que ver cómo estos musulmanes sunís logran convivir con los refugiados sirios, que son chiíes, ¿no? O Irak, que el gran exterminio también que ocurrió entre Irak fue entre sunís y chiíes, que hay que ver también el frente que se ha abierto también en Irak, que digamos está bajo un medio control por parte de los Estados Unidos después de la guerra de Irak, y que pues ya los turcos están avanzando sobre los kurdos que están cercanos a los chinos. Es bien complicado. Esto tiene que ver con qué también, con la incursión de varios árabes en las BRICS, ¿no? También es un llamado de atención sobre una ruta comercial que les pertenece, los BRICS, que tienen que ver con el cambio de las rutas comerciales, principalmente la nueva gran ruta de la seda china, y con la superación del conflicto en Ucrania, es decir, la derrota de Estados Unidos en Ucrania. La aparente locura de Biden significa también la derrota de la Ucrania de Zelensky, y la importancia de la crisis profunda que existe en Estados Unidos política en torno a este tema, que lo íbamos a tocar apenas en un análisis aquí en Mundo Católico, ¿no? Y que pues llaman precisamente a superar el conflicto, porque pues, realmente ya era insostenible. La figura en sí misma de Zelensky era insostenible, donde México era el centro también de negociación y de conflicto, donde buscaban migrar, ¿no? O trasladar los recursos que estaban en Ucrania, dirigirlos hacia México. Pero también, ¿qué observamos actualmente? Pues con el involucramiento de los países que hemos mencionado, principalmente de Occidente, en el conflicto en Israel. ¿Hasta qué punto está involucrado Israel en los gobiernos del mundo? En lo comercial, pero también en lo religioso. Y también hasta qué punto es un mecanismo de justificación
del sobrepresupuesto de gasto militar que tenían muchos países, entre ellos Estados Unidos, que no habíamos visto por la contención del conflicto en Ucrania y por la estrategia que fue una estrategia pues brillante pero perversa, la verdad, brillante y perversa por parte de Rusia, de sacar de las milicias hacia los paramilitares a través de Wagner el conflicto, y pues fue prácticamente un enroque porque pues no había una justificación suficiente para que los ejércitos del mundo le combatieran a través de un grupo de paramilitares criminales como lo eran los de Wagner. Entonces, estamos viendo también el ejercicio del gasto militar que no se había visto y que justo en este momento también se está presupuestando para el 2024 en, pues prácticamente... Se lo tienen que gastar, ¿no? Ya presupuestaron, se lo quieren gastar, lo que les faltó, ya quieren gastarse lo que necesitan ejercerlo, o sea, claro, legalmente necesitan ejercerlo y necesitan justificarlo para poder pedir el próximo año. Y pues también eso nos dice que pues aquellas compañías que distribuyen las armas en el resto del mundo, pues son las que gobiernan el mundo y las que toman las decisiones y las que, bueno, pues también están en torno a esto, ¿no? Está muy fuerte, está muy fuerte. Pablo, ¿le quieres preguntar algo a Gisbeleni o quieres exponernos algo de cuál sería el impacto espiritual de todo esto a la luz de la consagración que hizo el Papa Francisco, el sínodo que yo no entiendo por qué no se ha suspendido el sínodo, o sea, para mí, porque corre en peligro, claro que corre en peligro. Y no hay que obviar que lo que ocurre en el mundo espiritual se extrapola en el mundo material. Claro. Y yo creo que la crisis que existe actualmente en nuestra iglesia por el sínodo es como la tierra, como el mundo lo resiente en este sentido. Pero bueno, No es la peregrinación en la que iba a estar Pablo, era hasta diciembre. La peregrinación en la que ibas a estar, o en la que no sabemos si vas a estar, es la de diciembre. La de diciembre, no la de ahorita. Sí. ¿Qué quieres preguntarle? ¿Le quieres preguntar algo a Gisbeleni o que nos digas algo sobre Pablo, sobre la cuestión espiritual, las profecías, el termómetro que es del epicentro de la gran tribulación, el reloj de la cuenta profética? ¿Qué nos quieres decir, Pablo? Bueno, muy bien. Muchas gracias pues, a Gisbeleni por la excelente explicación, ¿verdad? Gracias, Pablo. El análisis político y a la vez histórico, ¿no? Que ha hecho muy bien, de manera detallada. Ahora, para entender como el contexto bíblico, espiritual de todo esto que está pasando, ¿no? Hay que verlo a la luz de la pasión de Cristo. El mismo catecismo profetiza de que la iglesia y la humanidad seguirá la pasión del Señor. ¿Y por qué quiero ubicarlos en este contexto? Porque Israel es el centro precisamente del cumplimiento de estas profecías establecidas por el mismo magisterio de la iglesia, por los padres de la iglesia. En el número 675 del catecismo me permito leer: antes del advenimiento de Cristo, es decir, la segunda venida, la era de la divina voluntad, el triunfo del Inmaculado Corazón, o en el tránsito del triunfo del Inmaculado Corazón para el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, a igual como sucedió en el momento de la pasión. Y justo una semana antes de que Jesús iniciara la pasión, hubo lo que se llama el discurso profético escatológico, o lo que se conoce como el Apocalipsis de Jesús, hablando de los días finales. Y posteriormente Jesús da unas palabras que son muy proféticas para el tiempo y todos los tiempos. Prosigo de nuevo en el catecismo. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra revelará el misterio de la iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Ciertamente que ya en parte estamos viviendo, ¿no? Todo esto que ya profetizan los padres de la iglesia. A la vez, aquí mismo en el catecismo,
nos anuncia de que la iglesia pues vivirá lo que dice en el 677. La iglesia solo entrará en la gloria del reino de Cristo, es decir, esta segunda venida del Señor, para que podamos entrar ahí. Mire toda la convulsión y tribulación que tiene que haber previamente. Por eso es importante entender todo lo que está pasando en Israel. Obviamente, a la par de todo el análisis en el mundo militar, político, ¿verdad? Bélico, económico, como muy bien lo acaba de explicar Gisbelene. Pero viéndolo más arriba, si nos vamos hacia el sentido del espíritu, vamos a ver, como bien explica ella, que el mundo espiritual se proyecta totalmente sobre el mundo natural. Entonces vemos en el 6. Ahí lo tenemos. Muy bien. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, es decir, la Pascua que vive Cristo en la pasión. Esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Correcto, ahí nos encontramos precisamente. Entonces fíjense cómo los padres de la iglesia profetizan de que la humanidad y la iglesia vamos a entrar a vivir una pasión, vamos a seguir los mismos pasos de Cristo. Entonces estamos viviendo los tiempos previos a la pasión. Y en ese entendido, fíjate qué interesante, Cecilia, Gisbelene, algo que a mí me llama la atención, apalancado en esto mismo que dicen los profetas de la iglesia, los padres de la iglesia, y viendo todo el escenario del mundo, especialmente en los epicentros de Israel, que es donde se ubica la palabra que ahora voy a dar, que Jesús nos dice como parte de su discurso escatológico hacia el fin de los tiempos, o las señales del fin de los tiempos, dice exactamente en el capítulo 21 del libro de Lucas, en el verso 20, lo siguiente. Fíjate, Gibrene, yo no pretendo decir que sea exactamente el cumplimiento de esta profecía de Jesús, pero cómo calza, caramba, cómo calza en los evangelios esto que está pasando en Israel, ¿no? Voy a proclamar el evangelio, y dice así en el 21:20 de Lucas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Interesante, porque entendemos que esto tiene un trazo de primer cumplimiento en la gran revuelta del año 70, que hubo en efecto y destruyó el templo, y bueno, muchos tuvieron que salir huyendo, y hubo una gran destrucción en aquel momento, una gran desolación. Sin embargo, fíjense qué interesante. Entonces, lo que estén en Judea, cuando vean esta gran destrucción y que Israel está rodeada y sitiada por ejércitos, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Es decir, retribución es como del pago de la justicia, días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad, o sea, gran tribulación, y esto concuerda con una serie de profecías privadas que desde hace meses se vienen ventilando, de que en el mes de octubre, al parecer, sería el inicio de este tiempo profetizado en las Escrituras, dicho por Jesús y muchos profetas bíblicos, el mismo Apocalipsis también, como la gran tribulación. Entonces dice, será porque habrá gran calamidad o gran tribulación en la tierra e ira sobre este pueblo como nunca antes se había visto sobre la tierra. Bueno, quería hacer esta acotación porque precisamente pues estamos viviendo un tiempo, y quiero de nuevo resaltar, no estoy pretendiendo afirmar de que estamos exactamente en el cumplimiento preciso, exacto, de esta cita de Jesucristo en los evangelios, pero sí llama poderosamente la atención esto que estamos viviendo en Israel, y sobre todo por el potencial escalonador, ¿no, Gisbelene? Hacia dónde esto pudiera ir, como se ve, que parece, va a ir. Perdona, Y se va a ¿qué versículo es y qué evangelista? ¿San Lucas? ¿Lucas 21? San Lucas 21, Ajá. Versículos del 20
al 24, se puede leer del 20 al 24, del 20 al 24. Y ahora viene algo interesante. Aquí, fíjense ustedes, hay una serie de estudiosos, biblistas, exégetas, teólogos, escatólogos, que se han dedicado pues a estudiar estos textos, de los que pues podemos aprender y se nos puede iluminar. Voy a leer el texto y después voy a dar una tesis interpretativa, una hipótesis interpretativa de este texto, dentro de las variadas que pudieran existir, pero voy a compartirla porque pues estamos viviendo los tiempos y el momento que estamos viviendo sobre Israel. Por ejemplo, dice en el mismo capítulo 21 de Lucas, en el 29, desde el 28 se puede leer, 21-28 de Lucas, 21-28 de Lucas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, el Señor nos dice a todos nosotros, los católicos bautizados, los cristianos, sobre todo el pueblo fiel, el remanente fiel. A ver, ahí está. Vamos a seguirnos por la que está aquí mencionada, que está la versión vaticana. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Interesante. Vamos a discernir ahorita y a compartir con mis dos hermanas a ver qué pudiéramos entender por esta parte de liberación. Y Jesús les hizo esta comparación. Oigan con esto, miren lo que sucede con la higuera o cualquier otro árbol cuando comienza a echar brotes. Eso se llaman los primeros frutos. Ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan, es la señal, sepan que el reino de Dios está cerca. Muy bien. Los primeros brotes de la higuera. De acuerdo a una interpretación en común que existe en estudiosos de este tema, apuntan a decir que estos primeros brotes de la higuera es en un sentido de interpretación se refiere a Israel, también se refiere a la iglesia, que tiene como dos sentidos, por un lado Israel y por otro lado la iglesia, ¿no? O María, madre de la iglesia, por los hijos de María también, los hijos de la mujer, son también brotes, frutos de esa higuera, pero en una concepción más histórica, biblista, judaica, por decirlo así, se ha entendido, se comprende que esa higuera es Israel. Entonces, siendo Israel, ¿cuáles son los primeros brotes o frutos que da Israel? El primer brote o fruto que dio Israel fue precisamente el 13 de mayo de 1948, corrígeme Gibelene, no sé si estoy exacto con la fecha, que es cuando se crea el Estado de Israel en la sesión plenaria de la ONU, ¿verdad? No sé si es exacto, no sé si estoy exacto en la fecha. 13 de mayo de 1948. Y entonces ahí hay un primer brote de la higuera. Hubo otros brotes de la higuera. Esos otros brotes fue la guerra de los 6 días, ¿verdad? Esta famosa guerra que hubo con Egipto, que intenta invadir a Israel, y Israel de manera sobrenatural combate, y los árabes superaban con creces totalmente en aviones de guerra, combate a los israelitas. Sin embargo, los israelitas, de manera inexplicable para los hombres, sobre todo los de la estrategia militar, los vencen y logran recuperar estos territorios, ¿verdad? Que, si no me equivoco, son los territorios de Gaza, ¿correcto? Si no estoy equivocado, en la guerra de los 6 días, entiéndose a finales de los 60, principios de los 70. Bueno, muy bien. Y entonces ese es otro brote de la higuera. Y entonces vemos cómo ya la higuera está dando sus brotes, dándonos a entender de que efectivamente nos encontramos en la generación, al parecer, en la generación a la que Jesús le dice: de cierto no pasará esta generación hasta que se cumplan todas estas palabras que yo les he dicho. No se refería a aquella generación. Jesús, cuando habla de la generación sobre la cual deben cumplirse todos estos eventos y todos estos acontecimientos,
se refería a una generación donde la higuera, que es Israel, diera estos brotes, diera estos frutos, que al parecer, según la interpretación que hacen exégetas y estudiosos, biblistas, escatólogos sobre estos textos, apuntan a decir que efectivamente es entonces el tiempo de esta generación. Estamos viviendo, según lo que explican estas personas estudiosas del tema, estaríamos viviendo entonces, o somos esa generación que está viviendo estos tiempos profetizados por Jesús previos a la venida del Señor. Por otro lado, hay algo también interesante en el capítulo 23 de Mateo, que hay que decirlo, y es de que, caramba, Israel no ha aceptado a Jesucristo como el Mesías. No ha aceptado al Señor como Mesías. Para ellos Jesús no es el Salvador, no es el Redentor, y lo siguen esperando. Y lo siguen esperando. Este es un elemento muy importante, creo que es el 23:20, Héctor, buscaron abajo, donde Jesús hace el lamento sobre Jerusalén. Eso también yo donde Jesús hace el lamento, creo que es el 20. Sí, creo que es el donde Jesús hace el lamento sobre Jerusalén. No estoy seguro si es el 20, creo que es más abajo. Creo que es más abajo. Es hacia el 20:37. Es el 20:37. Jerusalén. Veamos el lamento. Sí, el lamento. Este es el lamento que Jesús hace sobre Israel, porque no le acepta como Mesías. No lo reconoce como Mesías. Y esto sigue actualmente sucediendo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina? Que por cierto, esta figura de la gallina es una representación del acogimiento del Inmaculado Corazón. La Virgen acoge, dice San Luis María Griñón de Montfort, como una gallina a sus polluelos. Esa es una figura que apunta a la acción consagrativa de la humanidad y de la Iglesia al corazón inmaculado de la Virgen. Según San Luis María Griñón de Montfort, es un grafismo que explica el padre de Montfort. Entonces dice, quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a sus pollitos, sus polluelos, y tú no quisiste. Viene la sentencia, viene la advertencia. Por eso, Israel, a ti te digo, Israel, tienes la casa, le quedará desierta. Les aseguro que ya no me verán más. Y recuerden esta figura de que Jesús dice, no me verán. Oh Israel, no me verás más hasta que reconozcas al Mesías, hasta que digas bendito el Mesías que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué es esto de que no me verán más? Jesús es la paz. Jesús es la paz. Y por eso este pueblo no ha tenido paz en 2000 años. Ha sufrido guerras, persecuciones, deportaciones, exterminios. Y desde que se reconoció el Estado de Israel, al día siguiente o a las pocas horas, Gibeline, seguramente tú lo debes saber, 7 naciones árabes le declararon la guerra a Israel inmediatamente cuando recién se crea el Estado de Israel el 13 de mayo, el 14 de mayo, al día siguiente, el 14 de mayo de 1948, 7 países árabes le declararon la guerra a Israel. Y ya tenemos 2000 años, ya hacia ahí, pues habían ya 1948 años, el pueblo de Israel disperso por el mundo, vagando por el mundo, ¿verdad? Regresa a su tierra y aún así entra en guerra y bajo amenaza permanente. No hay paz, no hay paz. Entonces, se cumple este texto de Jesús hasta que reconozcas que el Mesías es tu Señor y Salvador, no tendrás paz. Vale. Entonces, es interesante hacer esta aclaratoria. Y voy a cerrar para darte la palabra. Sí, gracias. Y un elemento muy importante, por aquí tengo una nota que hoy estuve pues elaborando, estudiando sobre esto, interesante. Fíjense ustedes, Isaac, ¿de dónde viene todo el origen del conflicto espiritualmente, bíblicamente hablando? Gibeline dio la explicación política, geopolítica, histórica, pero bueno, voy a entonces a permitirme dar el contexto del origen bíblico de todo el conflicto de manera resumida porque es muy amplio, tiene muchas aristas, es muy complejo, pero
no podemos hacer aquí una clase de historia bíblica, pero trataremos de resumirlo para que todos lo podamos entender de manera sencilla, ¿no? Miren ustedes, Abraham tuvo a Isaac, o sea, Isaac es hijo de Abraham. Todo esto que voy a explicar ahora está en el libro del Génesis. Ahí te consigue toda esta historia y todo este relato en el libro del Génesis, del Antiguo Testamento. Entonces, Abraham tuvo a Isaac y lo tuvo con una esposa que se llama Sara. Entonces, ese es el hijo de la promesa. Dios hace pacto y promesa con Abraham a través de Isaac y le da promesas. Muy bien. ¿Y qué sucede? Con ellos vivía una esclava que era Agar. Y Abraham, pues, se allega a Agar y tiene un hijo que se llama Ismael. Y de acuerdo, pues, a los estudiosos, hay un común denominador en todos los que estudian este tema en coincidir que efectivamente los árabes descienden de los ismaelitas, de Ismael. De ahí vienen el mundo árabe, vienen de Ismael, los ismaelitas. Pero acontece que Sara observaba que Agar se burlaba de Isaac y eso le causó agriera en el corazón a Sara, le molestó, se incomodó y obviamente como madre le pide entonces a Abraham que despida a la esclava, que despida a Agar, que la repudie, en otras palabras. Y es cuando la envía al desierto y ella se va con su hijo Ismael. ¿Dónde se orina? De ahí viene justamente el problema. De ahí salen los israelitas, los hijos de la promesa, ¿verdad? Los judíos vienen de Abraham, Sara, Isaac, y después están los árabes que vienen de precisamente de Ismael, el hijo de Agar, la esclava. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Dónde se orina? El problema. Cuando siglos más adelante, que viene Mahoma y escribe el Corán proscribe esta historia y dice lo contrario. Dice, no. El hijo de la promesa, el hijo elegido no es Isaac. El hijo de la promesa, el hijo elegido es Ismael. Y eso se lo creen los musulmanes, de que ellos son los hijos de la promesa y que por tanto los otros son los usurpadores. Es decir, los que vienen de Isaac son los que usurparon la promesa y que los verdaderos poseedores de la promesa, según lo que Mahoma escribe en el Corán, son en este caso los ismaelitas. Y por esta razón es que este conflicto es tan central, porque ellos dicen, aquí nosotros somos los que estamos llamados a heredar y somos los verdaderos descendientes de Abraham y somos los que estamos llamados a heredar la tierra prometida y toda la Palestina, y los otros son unos usurpadores. El conflicto se crea, es en el Corán, Cecilia. Ahí es donde se crea el conflicto por lo que Mahoma escribe. Bueno, quería aclarar esto para dar un poco de contexto de dónde nos ubicamos, recordando unas palabras de San Pablo que está en la carta a los Gálatas, y dice que entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre nunca podrá haber conciliación posible, porque el hijo de la esclava siempre perseguirá, son palabras de San Pablo, búsquelo en el libro de Gálatas, el hijo de la esclava siempre perseguirá al hijo de la libre, que son los israelitas, que son en este caso los descendientes de Sara y Abraham a través de Isaac. Bueno, ahora sí te concedo la palabra, Gisbelena, quería hacer esta explicación. No, excelente, muy interesante. Es así como lo es bíblicamente, ¿no? Ese es el origen bíblico. Luego, yo quiero hacer una aclaración. Yo me equivoqué y, bueno, me confundí en los términos. Y en Jerusalén no está la Meca está en Arabia Saudita. En Jerusalén está la roca, que es donde asciende Mahoma, ¿no? Y que dicen que también es la roca del sacrificio, entonces, pero bueno, nada más para hacer esta aclaración, ¿no? Este es un error mío. Y luego, sobre lo que mencionaba Pablo y para darle continuidad, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay una
concepción unitaria de Israel y Estados Unidos. El Israel que surge, el territorio israelí que surge en el año 47, 48, surge desde Nueva York. Entonces, esto es muy importante porque lo que ocurre política, territorialmente, históricamente desde entonces respecto a Israel, tiene que ver con Estados Unidos y viceversa, ¿no? También. Por eso hemos visto siempre que Estados Unidos, digamos, es la punta de lanza del pueblo israelí que actualmente ocupa esta región. Ahora, ¿qué ocurría el día de hoy de manera muy preocupante? Ya declaraban congresistas, políticos de primera línea en Estados Unidos. De hecho, vimos por parte también de la Casa Blanca y del propio Joe Biden la condena a los ataques y el envío, ¿no?, del ejército, bueno, de fuerzas armadas norteamericanas para respaldar la contraofensiva israelí y la guerra por parte de Israel. Pero ¿qué veíamos? Que ya había un ataque directo, digamos, sobre Estados Unidos por la cantidad de ciudadanos norteamericanos que han muerto en el conflicto, entre los ataques terroristas y en el conflicto. Y ya hablaban de una incursión total y directa en el conflicto. Habrá que ver qué ocurre en las próximas horas y habrá que ver qué pasa con Irán, al interior de Irán, con sus aliados políticos, y Irán respecto a Israel e Irán respecto también a Siria, cómo se logra organizar Siria e Israel, y Siria que últimamente se muestra como un gran aliado político económico de China. Por ahí preguntaban si esto tiene que ver con un tema económico. Por supuesto que tiene que ver con un tema económico en muchos sentidos. Primero, en la gran maquinaria de la guerra, ¿no?, la gran industria de la guerra, que es la que hoy gobierna el mundo. Los dueños de las grandes empresas, ¿no?, de armamento son las que son dueños de la gran cantidad del resto de empresas y que se han adueñado también territorialmente a través de propiedad privada de muchas regiones estratégicas del mundo. BlackRock, que es esta gran empresa, ¿no?, financiera, o más bien ni siquiera es empresa, es una institución financiera global que agrupa las acciones de las grandes compañías del mundo, pero aparte de las compañías del mundo que han impulsado el cambio estratégico de reingeniería social en el que nos hemos visto envuelto a través del COVID, a través del Airbnb, no sé, bueno, todos estos cambios de comportamiento forman parte de BlackRock. Pero es el mismo BlackRock quien agrupa la mayoría de las acciones de las principales empresas armamentistas, junto con Vanguard. ¿Y qué pasa? ¿Qué declara BlackRock? Que va a estar al frente de la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Entonces vemos, se han visto súper enriquecidos a través del presupuesto por miles de millones de dólares que ha dado el gobierno norteamericano y algunos otros países también aliados de Estados Unidos, y hoy, después de haberse visto beneficiados, ellos están al frente de la reconstrucción. Ganan de la guerra, ganan del conflicto, ganan de la destrucción, y cómo se hacen a través de la destrucción de los territorios. Y por supuesto que esto debe estar ahí en el medio, ¿no?, en el medio del conflicto, pero también las rutas comerciales que hemos estado hablando. Está cerrado el Mar Negro y la nueva ruta comercial salía por el Mar Rojo vía este pivote que ejerce Israel, también como baja a través de Turquía, el propio Egipto y Sudán al sur. Esto pues pone un muro de contención aparente, ¿no?, en torno a la salida, sobre todo hacia África, y habrá que ver hacia dónde se van a mover las nuevas rutas comerciales, que tiene que ver, como lo había explicado, con la incursión de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, con las BRICS, que lo posicionaban hacia
hacia el bloque de China, ¿no? Que es la nueva gran ruta de la seda china. Y pues esto también que trae, pues, la industria de guerra, si escala las dimensiones que prevén que se puedan escalar, pues altera todas las cadenas de producción y todas las cadenas comerciales y las cadenas alimenticias. No están saliendo los granos del gran granero europeo a través del Mar Negro por el bloqueo de los granos que está ejerciendo Rusia en el Mar Negro. Entonces, hay un tema complicado para Europa en torno a esto. Si bloqueas la otra parte, ¿no? La parte oriental, ¿no? En la que se encuentra también el conflicto entre el Mediterráneo, Israel y el Mar Rojo, va a estar muy complicado para Europa, pero sobre todo para África. África, que ha estado viviendo una serie de guerras civiles y de posiciones de gobierno, que no han más que significado la caída del Imperio francés y la pérdida de control político, económico, territorial de Francia sobre África, que esta podría ser una gran oportunidad para los franceses de rehacerse del control político, económico de la región. La crisis que vemos nosotros, por ejemplo, sobre Haití y la toma de control de la ONU sobre Haití, pues tiene también que ver con la caída de lo que sería, digamos, el imperio francés en África, que tiene todo que ver con lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Y bueno, tiene que ver con petróleo, tiene que ver, pero sobre todo con granos, con alimentos y con las rutas comerciales. Hasta ahorita, la parte del Pacífico y la parte del Atlántico no se ha visto impactada. Donde está el conflicto severo, digamos, es en el Heartland, en el corazón continental de Eurasia, que tiene que ver mucho con lo que ocurre con Rusia, con Ucrania y con sus aliados, ¿no? Tiene que ver con Afganistán, tiene que ver con Turkmenistán, tiene que ver también con el conflicto que está ocurriendo entre los armenios y Azerbaiyán, ¿no? Que es un conflicto étnico que también busca impactar la guerra con Rusia, abriéndole muchos frentes, y pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué ocurre en las próximas horas entre Estados Unidos e Irán, entre Rusia e Irán, que es su gran aliado económico estratégico, entre Siria e Irán, que son los grandes aliados en la región, y piezas de operación también de Rusia, desde la antigua Unión Soviética, ¿eh? O sea, no es una cosa nueva, pero que además tiene, pues, una composición de naturaleza étnica, como ya lo expliqué al principio. Yo quisiera puntualizar que nosotros nos encontramos en un momento crucial. Yo, desde el punto de vista espiritual y material, estamos entrando a una franca crisis y caos que lo encontramos en todos lados. Encontramos falta de liderazgo, ¿verdad? En la potencia mundial, como Estados Unidos, una gran falta de liderazgo. Aparentemente, ¿verdad? Porque entonces sí tienen la capacidad para designar a dónde van los recursos, ¿no? Pero hay una gran falta de liderazgo. Además de una política francamente anticristiana, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y los bastiones de esta organización teocéntrica, desde luego que son los judíos, ¿sí? Los musulmanes están totalmente tergiversados. Los mismos conversos musulmanes dicen que el Corán está amañado y que no tiene la verdad desde el punto de vista del comportamiento de sus mismos dirigentes, ¿verdad? Porque nadie puede pensar que se trata de la palabra de Dios: mata a tus hermanos, viólalos, destrúyelos, y te vamos a regalar allí en el cielo 60 sirenas, bueno, o las que sean. Lo que también es una realidad es que nosotros hemos entrado a este estado de las cosas, Isbelén y Pablo, audiencia, por nuestro pecado. Efectivamente, la no aceptación de Jesús como el Salvador único, como el Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Trinidad, es la causa fundamental de cómo nos encontramos. Y que todo esto es una suma más del genocidio
al que nosotros mismos nos hemos unido por nuestra indiferencia, por nuestra falta de trabajo, de apostolado, de nuestra falta de correspondencia a la gracia, el genocidio del aborto. El genocidio del aborto es más que todas las guerras. Más de 1.000 millones de seres humanos han sido despedazados en el vientre materno. El día de hoy estuvo aquí Gregory Kerr y la Virgen le dio un mensaje. Me impresionó. Y sabes que ella, Gisbelén y Pablo, igualó, dijo que lo que había sido el genocidio del aborto era más grande que lo que había sido la guerra. Imagínense ustedes las proporciones. La Segunda Guerra Mundial. Incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Todas las guerras. Todas las guerras. Todas las guerras. Todas las guerras. Es un genocidio de tal magnitud. Sí. De 1 billón de seres humanos asesinados, tan solo los que son contabilizados por los gobiernos, o sea, formalmente han sido asesinados brutalmente en el vientre de sus padres, más de 1 billón de seres humanos. Se habla de 1.500 millones de niños masacrados en los vientres maternos. 1.500 millones masacrados. Es el genocidio más grande de toda la historia humana. Yo me sorprendí de que la Virgen hoy dijera, a ver, hijitos, si esto de la guerra está tremendo, estoy llorando, me siento muy triste, muy todo, pero más triste estoy por el genocidio del aborto que no ha parado. No ha parado y es peor que todas las guerras. Entonces, nosotros tenemos que decir, ir buscando la verdad. No podemos pensar que está bien matar seres humanos. Punto número 1. Ni en el vientre materno, ni fuera del vientre materno, ni creciditos, ¿verdad? No podemos aceptar que a los niños se les corrompa, que a los niños no solamente se les mate el vientre materno, sino que se les quite su inocencia y que se los haga esclavos sexuales y que luego se les quiten los órganos y que se vendan. Todo esto que nos está pasando es producto de nuestro propio pecado. Perdonen, nos merecemos 100% la purificación que el Señor quiera darnos. Lo único que nos queda, que no nos va a quitar la purificación, es disminuirla en tiempo y en profundidad, que podría ser si nosotros nos convertimos. Pero les voy a decir una cosa, hay personas que nos preguntan, ¿puedo vivir en pecado mortal y consagrarme? ¿Puedo vivir en pecado mortal y vivir la divina voluntad? Pues no se puede, hermanos, no se puede, hermanos. O sea, quiero vivir con Satanás y con Dios al mismo tiempo, no se puede. Dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, esta es una entrada mayor. La primera puerta fue la pandemia. Esa fue la primera. Abrimos. No nos sirvió para cambiar. Hay personas que lo único que querían era a ver si puedo viajar, a ver si puedo comprar, a ver si puedo pasármela bien. Ya no voy a espectáculos, ya no voy a nada, me peleo en la casa, más violencia familiar, más todo. No fue para que meditáramos. Y eso fue lo que quería el Señor, que meditáramos. No es por la buena, porque la pandemia, a pesar de sus consecuencias nefastas de muertes de seres humanos, no se compara con lo que es una guerra, hermanos, no se compara. Una guerra es la más devastadora de las iniquidades del ser humano contra el ser humano. Entonces, para mí está claro que el Señor nos deja nuestras propias fuerzas. Ahí están nuestras fuerzas. ¿No me quieres a mí? Bueno, quédate con los musulmanes. ¿Quieres los musulmanes? ¿Te gustan más los musulmanes? Ve lo que hacen. ¿No te gusto yo? ¿Prefieres mezquitas? Pon tus mezquitas. ¿No me quieres a mí? ¿Prefieres el aborto? Toma el aborto. Pero si nosotros volteamos a ver cómo está el mundo está de cabeza y en un caos. No, hay que volver a ver nuestras casas, nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes. Sí. Lo que hablábamos hace rato es una realidad. A ver, lo que ocurre en el mundo material es una extrapolación de lo que ocurre en el espiritual, en lo espiritual. Y en lo profundo, en el interior, nuestras casas están en guerra, nuestras familias están en guerra. Entonces, si tenemos familias divididas, infancias trastocadas, niños abusados, niños abandonados, no podemos esperar más que esto. Esta es una realidad. O sea, queremos combatir la guerra, necesitamos empezar
a construir la paz en nuestra vida y la paz en nuestra familia, que es con el reinado de Cristo en nuestro corazón. No hay de otra. No hay forma de que Cristo reine, más bien, sí, bueno, no hay forma de que Cristo reine en nosotros y que no exista paz, porque la consecuencia del reinado de Cristo es la paz que lleva a nuestra vida, a nuestras familias. Donde no está la paz, no está Cristo, esa es una realidad. Él es la paz. Claro, y lo que dijo Gisbert, lo que dijo Gregory hoy, que le dijo la Virgen en este momento, o sea, en el momento que estaba haciendo el programa, le dijo, es que todo empieza por sus corazones. En sus corazones no puede haber paz, en sus corazones hay odio y hay maldad. Entonces, luego entonces, todo lo demás está contaminado, porque la paz viene desde dentro, lo que tú estás diciendo. No hay paz entre nosotros, o sea, en lo personal y con los demás. No hay buenas relaciones con los demás, a todos los criticamos, los tundimos, y eso es lo menos que hacemos, hermanos. Mentimos, robamos, matamos, violamos. Entonces, ¿qué quieren que nos pase, hermanos? Y seguimos en pecado mortal, porque vamos a las marchas. No lo digo por mí, porque soy soltera, y soltera, gracias a Dios, dedicada a Dios, pero vamos a las marchas pro vida, muchas señoras puestos con anticonceptivos tomados o con aparatos abortivos. Entonces, el diablo se ríe de nosotros, se ríe a carcajadas. Así no se puede salvar a la humanidad. Sí, pues, y los líderes con un liderazgo tremendo, o sea, totalmente falso, pobre, sin contenido. Sí, Gisbert, perdón. No, y la gravedad es que, pues sí, de nuevo el mundo está confrontado, pero el mundo está confrontado porque nuestro interior está confrontado. Es justo esto que vivimos en la contradicción y en la hipocresía. De hecho, el lamento de nuestro Señor sobre Jerusalén llama sobre la hipocresía, ¿no? De sus sacerdotes, de su pueblo, ¿no? Entonces la confrontación que nosotros vemos en el mundo entre Oriente y Occidente, entre musulmanes e israelíes, ¿no? Y es la confrontación que vivimos nosotros al interior de nosotros mismos. Eso es muy importante que lo hagamos, ¿no? O sea, hay guerra en nuestro interior porque somos hipócritas. Eso es una realidad. Y hay guerra en nuestras familias porque no somos congruentes con nosotros mismos. Entonces, Cristo no puede reinar, no se puede ejercer la divina voluntad. Y pues ahí tenemos las consecuencias. Sí, y yo creo que tenemos que ser sacudidos hasta el fondo. Pablo, no sé tú qué piensas. Dice que Pablo está triste. Pablo, ¿estás triste? Tenemos el corazón roto. ¿Cómo no? Está pensativo. Pensativo. O sea, tantas muertes, tantos... Yo también he estado triste, estoy muy triste. No me siento con felicidad de ver unas noticias donde vejan y matan a niños, a familias, que los aplastan, que escupen, que orinan sobre los muertos, que les cortan, que todavía muertos los siguen golpeando y los siguen Ahora, masacrando. Entendamos, ¿no?, que estas imágenes son creadas, o sea, realmente son los homicidios, pero además son ahora, y transmitidas para provocar precisamente para provocar algo nosotros, ¿verdad? Son como imágenes de guerra. Imágenes de guerra. No permitamos que esto tampoco nos robe la paz, pero no podemos estar felices, evidentemente, ¿no? Entendamos que es propaganda, que provocarnos esto, pero evidentemente estamos tristes de que esto ocurra en cualquier parte del mundo. Perdón, Pablo. No tengo sueño. Alguien dice que si tengo sueño, no tengo sueño. Estoy reflexivo. A ver, con todas las imágenes dantescas que por los medios hemos visto, es increíble, ¿no? Pero me venía una reflexión, y mientras miraba estas imágenes, reflexionaba y decía, caramba, nos horrorizamos de ver mujeres violadas, niños masacrados, familias arrasadas, y nos horrorizamos. Nos horrorizamos porque vemos el sufrimiento visible, porque vemos cómo otros seres humanos masacran a otros seres humanos y nos horrorizamos. Pero ¿por qué no nos horrorizamos del aborto? Dios dice, ustedes se horrorizan porque ven el sufrimiento visible que otros le hacen a otros. Y está muy mal, es un gran crimen, por supuesto.
Pero del otro sufrimiento que no lo ven y que está escondido en el vientre, en los abortorios, ese es más dantesco y más terrible que este que ustedes ven. Y siento la voz de Dios y siento la interpelación de Dios en este momento que me dice: te asombras, te acongojas, te estremeces porque ves mujeres violadas, niños masacrados y familias arrasadas por este conflicto en Israel. ¿Y por qué no te asombras y te horrorizas del sufrimiento en el vientre materno? Porque ese no es televisado, ese no es pasado por las redes. Y son miles y miles, millones, son masacrados a cada instante. Y esa guerra existe desde hace mucho tiempo. Entonces es como que Dios, siento el reclamo de Dios que nos dice a todos, a esta sociedad moderna, hipócrita, hipócrita. ¿Por qué te horrorizas de ver a estos hermanos ser masacrados? Porque los ves y ahí sí te horrorizas. Pero de los niños en el vientre materno no te horrorizas, ni organizas filas para combatirlo y evitarlo. Hipócrita, dice el Señor. Entonces siento esta interpelación y la quería compartir. Tremendo. Tremendo esto. Yo creo, Gisbelén, y que tú has participado mucho en la defensa de la vida y has visto cómo crecer este horror. O sea, tú lo has visto crecer en nuestro país, desenvolverse en los Estados Unidos, hasta llegar al punto de la intervención de Trump, que realmente, sea lo que sea este señor, pues le debemos que se haya revertido Roe versus Wade. Yo creo que esto es algo que el cielo se lo agradecerá profundamente, más allá de todo lo que sea Donald Trump o de lo que se piense de él, porque hay tantas cosas que se dicen de él. Pero a mí me conmueve esto. Cuéntale al público lo que ha sido tu lucha en favor de la vida. Cuéntale lo que has tenido que pasar, los riesgos que has tenido que vivir para proteger la vida de unos inocentes, como si fuera ella una criminal. La han tratado como una criminal. Así, como una criminal a la que hay que matar por defender la vida. Imagínense ustedes. Cuéntanos un poquito, Gis, ¿qué has pasado? Cuéntanos. Híjole, bueno, esto nunca lo he hablado en público, pero bueno, es públicamente conocido mi defensa de la vida y mi incursión en la política en función de la defensa de la vida. Eso me ha llevado a operar pues en distintos niveles, en distintos países, y me he topado con muchas realidades. He visto grupos políticos en bloque operar en favor del aborto, vinculados también a temas espirituales oscuros. Es una realidad que la maldad está vinculada directamente al tema del aborto. Y sí, o sea, vi una degradación de la clase política, pero también vi un crecimiento sobre la perversión de ciertos grupos políticos que ven como su principal fuente de operación y de hacerse de recursos también. Y yo creo que también está vinculado a un tema espiritual. No tengo pruebas, pero sí hacía algunas sospechas, donde pues su centro de ejercicio del poder es la promoción del aborto. Y bueno, esto les ha hecho hacer pues varias atrocidades pragmáticas dentro de la política, ¿no? Hay algunas personas que han llegado incluso hasta asesinar o matar, ¿no? Para la promoción del tema del aborto. Y pues es lógico, ¿no? Si promueven el asesinato de seres humanos indefensos en masa, ¿no? Una especie de genocidio. Vale la pena que en algún momento hablemos, ¿no? Cómo dividen por etnias, por colores, por razas, por
por estratos sociales el genocidio de los más inocentes, pero pues también, bueno, en lo personal ha costado pues muchos detalles, ¿no? Primero, pues sí, me he visto amenazada, se vio amenazada mi integridad personal, mi seguridad, mi familia, por supuesto, también, y incluso a tratarme, ¿no? Tal cual como un criminal, como un delincuente. Y bueno, y amenazas, ¿no? De muerte las tengo en ciernes, ¿no? O sea que esto no es sencillo, ¿no? O sea, defender la vida y defender a Cristo no es sencillo. Y no es sencillo puesto que significa decir la verdad. Y nosotros en este canal nos llamamos Mundo Católico porque queremos seguir a Cristo y queremos que la verdad brille. Y es nuestra obligación decirles lo que pensamos, porque pues puede ser criticable lo que pensamos, pero es nuestra obligación decir conforme a nuestra formación lo que pensamos. Y el día de ayer estuve en una conversación con Gladys Massey, porque no ha podido conectarse con nosotros, y me dijo, me mandó decir Dios que te preguntara si cuenta contigo. Fíjense la pregunta, ¿eh? ¿Cuenta contigo? Y le dije, desde luego que cuenta conmigo. Ah, bueno, dice que quiere saber que tú le digas que cuenta contigo, porque las cosas se van a poner más duras para todos. Claro. Entonces nosotros, o sea, la pregunta de Dios, pues no es casualidad, no es casualidad. Y yo por eso los invito a todos los hermanos, a todos los que nos ven y nos escuchan, en primer lugar, a buscar dejar el pecado. Sería lo primero. Y por tanto, buscar la conversión. No esperemos a que tenga que venir el aviso en el caos para podernos convertir, porque el aviso en esas condiciones nos puede provocar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque va a ser, la gente que se muere se va a morir de la impresión. Va a ser un sufrimiento grandísimo. El aviso es un sufrimiento grandísimo. Entonces, yo quisiera pues, a ver si me lo voy a acercar aquí el micrófono o cámbienme el micrófono. A lo mejor si me cambian el micrófono, yo por otro. Yo lo escucho bien. Creo que son solo algunas. Pero hay que no me escuchan. ¿No? Sí, ok. Porque dice que parece el comienzo del COVID. Ojalá o el comienzo del COVID. Porque el COVID está al revés. Pero, ¿cómo que parece el comienzo del COVID? ¿A qué por eso. Sí, ¿en qué sentido? De que pues parece que nos están preparando para encerrarnos otra vez. No, yo creo. Pudiese ser, pues, puede ser. La tendencia en el mundo es hacia los gobiernos totalitarios, donde antigarantistas. La reducción o la restricción casi en su totalidad, en algunos de ellos, de las garantías individuales, restricción para moverse, restricción para comprar, para formarse, para trabajar, etcétera. Y asumidos, voluntariamente asumidos. Es el caso de El Salvador, ¿no? Que tanto que, ¿no?, enarbolan, ¿no?, el tema de El Salvador. Es un estado antigarantista, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y algunos otros países, pero pongo como un ejemplo de cómo van sociabilizando que nosotros vayamos cediendo nuestra libertad de manera voluntaria a través de tácticas de terror, tal cual, ¿no? Es decir, tienes un grupo de criminales suficientemente terrible, ¿no?, que ejerce control, terror y muerte en la región. Luego entonces hay justificación para que el gobierno suspenda las garantías para suprimir este tipo de organizaciones pues delincuenciales, criminales, que es mucho lo que tenemos en México, mucho lo que ocurre en Colombia, y debemos tener ahí mucho cuidado, ¿no? Hay un tema delicado con México, Estados Unidos, Israel. De hecho, veía que apenas publicó la Embajada de Israel en México una carta de extrañamiento sobre el presidente de México por su postura en favor del pueblo palestino, de Palestina, y que esto lo enemista una vez más, o en un tema más, con los Estados Unidos, porque lo que yo explicaba hace rato, ¿no? Entonces, México sigue estando en el centro de la confrontación mundial y en el centro de la atención para el tratamiento en temas de seguridad y militar respecto a Estados Unidos. No descuidemos tampoco cómo se está atendiendo la crisis en México, la crisis humanitaria, la crisis migratoria, la crisis de seguridad, que además se trata de respecto a terroristas y un tema de invasión,
de México sobre Estados Unidos, porque tiene que ver también con lo que está pasando en Medio Oriente. Yo creo que también esto pone en riesgo, dadas las condiciones un conflicto de mayor proporción, pone en riesgo la paz de todos los demás países. Y también, como es lógico pensarlo, y también, por ejemplo, unas elecciones como las de México, pues también estarían en cierto peligro, ¿verdad? Nosotros somos vecinos de los Estados Unidos y lógicamente también la contienda, una vez que empiece a hacerse de una manera ya más definida, que creo que así será, desgraciadamente, entonces tomarán partido los países según como sean los intereses y el conflicto. Y eso hará que nosotros también, como nación, como mexicanos, tengamos un impacto, igual los Estados Unidos, igual Sudamérica, Centro y Sudamérica. No sé qué pienses, Luis Beleni. Hay que esperar. Bueno, en México se han adelantado los tiempos, ¿no?, legales en todo sentido respecto a la contienda electoral, pero hay que esperar porque las elecciones en México son concurrentes en el año, son en el 24, la transición presidencial en México y Estados Unidos, y ahora más que nunca están relacionados unos de otros. Tenemos a políticos en México vinculados con los partidos norteamericanos y vemos una dependencia de la base política mexicana, mexicanos que van a decidir la presidencia en Estados Unidos, pero además conflictos en común que resuelven la crisis de uno u otro país o que agudizan la crisis de uno u otro país y que van a estar impactando de manera activa los conflictos en México y en Estados Unidos en función de las elecciones. Por supuesto que hay muchos escenarios que pudiesen ocurrir, pero ahorita es impreciso decirlos porque estamos, digamos, fuera todavía de los tiempos, pero la tendencia en el mundo es ir desdibujando los sistemas democráticos. La decadencia de Estados Unidos, que tiene como máxime valor la democracia, pues implica la decadencia de la democracia, sobre todo en los países que tenemos pues mayor cercanía respecto a Estados Unidos. Yo creo que así, tendremos un impacto nosotros. Desde luego que vamos a tener un impacto para la guerra. Y yo le pido a Pablo, ¿quieres darnos un cierre? ¿Quieres decir algo más, Isbel? Si quieres decir algo más, Isbel, pues nos dices. Pues como cierre es que nada nos robe la paz y la relación con nuestro Señor. Quien está con Cristo, sin importar lo que ocurra, vive en paz, porque Él es la paz en sí mismo. Aún con las calamidades, aún abrazando la pasión de nuestro Señor, que es lo que ocurre en relación, cuando tenemos esta relación de amor con Él, nuestro Señor transitaba los más grandes dolores, que es adjudicarse como propias en primera persona todas las penas de toda la humanidad pasada, presente y futura, la transitó siempre con la paz que Él es en sí mismo. Entonces, no permitamos que nos roben la paz ni que nos roben la relación de amor con nuestro Señor, y que esto sea una gran invitación también a una reflexión profunda sobre nuestras vidas, qué tan dividido está nuestro interior, en qué conflicto se encuentra nuestra vida, nuestra alma, nuestra conciencia, y cómo se encuentran nuestras familias. Y yo creo que es un gran paso para llevar la paz a nuestra vida y a nuestras familias, para abonar a la paz del mundo, porque esto es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior y de ese lamento que había sobre Jerusalén, sobre la hipocresía y la muerte al profeta, pues que el profeta, ¿no?, por excelencia, el gran profeta, ¿no?, es pues Cristo nuestro Señor, ¿no?, el Mesías prometido. Pablo, ¿qué nos quieres decir para finalizar? Bueno, para finalizar, pienso que hay unas promesas maravillosas dentro del discurso escatológico de Jesús, en medio de todo lo que Él anuncia. Pues pareciera que todo se configura, ¿no?, en el cumplimiento de los tiempos. Una es esta, 21:18 de Lucas, qué hermoso. Pero ni un cabello de vuestra cabeza caerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces el Señor nos da una promesa: ni un cabello de vuestra cabeza caerá. Pero nos pide paciencia para poder ganar esta batalla.
Y por otro lado, en el verso 36 de este mismo capítulo 21, dice: velad pues en todo momento, orando, para que podáis ser tenidos como dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí está en la versión Vaticana, vamos a leerlo. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que va a ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Interesante esto, Cecilia, porque sí se puede escapar de todos los acontecimientos. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Que si nosotros somos perseverantes en la oración, guerreros en la oración, batallantes en la oración, insistentes en la oración, infatigantes en la oración, constantes en la oración, podemos escapar de todos los acontecimientos. Es palabra de Cristo, no lo digo yo, lo dice Jesús en el Evangelio y en el contexto de todas las señales del fin de los tiempos. Hagámosle caso a Jesús, oremos instantáneamente. Por eso las murallas, Cecilia, por eso la Virgen nos ha convocado en las murallas de oración, precisamente porque son las murallas de contención, la oración incesante, la oración con el Santísimo Rosario. Exactamente, esa es la oración. ¿De qué forma se puede cumplir esta promesa? No, mandamiento y promesa, porque es un mandamiento con promesa. Atención a este precepto de Jesús, es profético en el discurso escatológico. Jesús dice, prevención. ¿Cómo podemos estar prevenidos, preparados? En oración constante, y quedarán a salvo. Y las murallas es el cumplimiento de esta palabra de Cristo. Por eso la Santísima Virgen María nos guía y nos orienta. Quiero aprovechar este momento para justamente mostrar el Tratado de la Verdadera Devoción, que es el libro fundamental para las murallas de oración, para que usted lo ordene, tanto en México con Ari Caspeta o en Colombia. Este libro es fundamental, usted lo tenga en este tiempo donde ya se ve todo más agitado y más complejo. Es fundamental que usted ordene este libro, que usted lea este libro, que usted viva este libro, que usted se consagre al corazón de la Madre para construir la muralla de oración junto al corazón de la Virgen María, porque la muralla es María, la muralla es su corazón inmaculado precisamente. Así que le invito a que adquiera este libro. Se lleva este obsequio de la visión del infierno. En México ya usted lo puede adquirir. Ya hay una edición muy bonita de esta. Y también se le obsequia un trocito de pino de garabandal y esta medalla que fue bendecida en la capilla en Francia de la medalla milagrosa. Está bendecida, está por varias reliquias. Se le obsequia esta medalla de la medalla milagrosa, bendecida en Francia, y el trocito de pino de garabandal con la adquisición del tratado, junto con el libro de la visión del infierno, que repito, en México, Cecilia, ya tenemos una edición que se ha impreso en México, que contiene la visión del infierno y contiene la guía de la buena confesión. Le pido a él que coloque en pantalla el libro que ya está disponible con Ari Caspeta para que usted lo ordene, porque en México no estaba disponible este libro, Cecilia. No estaba disponible. Ya está disponible. Y saben que ya está disponible. Ahí está. Y yo ya tengo la nueva versión. La versión que tiene la confesión, que incluye las dos, la confesión. ¿Lo tienes ahí a la mano para mostrarlo? ¿Lo tienes a la mano para mostrarlo? En mi otro escritorio. Ok, no sé si puedes mandar a alguien a pedir o pides a alguien que te lo traiga para que lo muestre en pantalla. Con esa portada de la puerta del infierno. Okay. Con la puerta del cielo. Bueno, entonces, en México, ya con Ari Caspeta puede ordenar este libro de la visión que contiene el libro de la buena confesión y la visión del infierno. Los dos libros en uno ya está disponible en México por primera vez, porque muchísima gente nos escribió a través del tiempo que cuando en México, bueno, ya está disponible en México para que usted lo ordene junto con el tratado. Entonces, el tratado y la visión del infierno, y en Colombia se le obsequia, tengo que darle uno a Gisbelene, te tengo que dar un trocito de pino de garabandal. Cuando vuelva a México te lo entrego. Uno para Cecilia y otro para ti. Y entonces, y la medallita bendecida en Francia, de la medalla milagrosa. Cecilia, ¿por qué es importante tener en este tiempo la medalla milagrosa? Todos los sacramentales son importantes, pero ¿por qué este en especial? La medalla milagrosa es fuente de muchísimas gracias.
Yo no lo sabía, lo y supe de hace protección. poquito, que la medalla milagrosa tiene tal poder que cuando vengan los tiempos de tribulación y no podamos beber agua porque no haya agua purificada, podemos tomar la medalla milagrosa, meterla en el agua que está contaminada y con eso purificarla y que no nos haga daño. Imagínense el poder de la medalla milagrosa. Dentro de las muchas gracias, La gracia de dentro de las muchas salvación, la gracias, gracia de ir al cielo, la gracia de protección de la Virgen, la gracia de un deseo de conversión, la gracia de, ¿no? Está encima de mi escritorio, es un librito que enséñales la portada, por favor, para que la vean, Pablo, aquí está. aquí los muchachos. Este mismo, Está encima de este mi mismo, escritorio. este Ahí mismo. está ese, ahí está, Entonces recuerde, ordene el tratado y se le obsequia la visión del infierno y se le obsequia también el trocito de pino de Garabandal donde será el milagro y esta bendecida medalla en la capilla de A Francia. ver, Tengo pocas. ya está, mira, aquí me lo traen. Aquí está. A ver, Ahí está. aquí está. Amplía la pantalla y Héctor, ponla en primera imagen a A Cecilia. ver, me lo ponen. Ponla en Ahí está, primer plano. Ahí está. Cómo hacer una buena Ahí confesión está. y la visión del infierno. Aquí está. Ya está disponible en México. Mire, ahí Muy está. sencillo, hermanos, es un folletito, pero está bueno, porque esto nos ayuda para confesarnos. Es bastante bueno. Sí. Un esfuerzo que hicimos con Ari Cajeta, se mandó a editar y bueno, ya está disponible en México para que usted lo ordene junto con el tratado. Pues muy bien. Preparémonos cada día, cada instante como si fuera el último aquí en la tierra para llegar en cualquier momento a presencia de nuestro Señor. Que esa sea nuestra ocupación y amar a Cristo y nunca separarnos de Él. Los que quieran ordenar el tratado y el libro, los obsequios, ahí está un WhatsApp solo para esta información. No se dan asesorías ni orientaciones espirituales, solo para estos fines. Es un WhatsApp de servicio para este fin. Ahí está abajo, usted puede llamar o escribir a ese WhatsApp. Porque le van a comprar el libro y le piden asesoría espiritual. Sí, porque me pasa, dice doctor Pablo, mire, yo le quiero comprar el libro tal, y así comienza Gisbelín. Y mire, yo le quiero comprar el libro y me empiezan a hablar toda la historia genealógica de la familia. Pero ya va, usted me que iba a comprar un libro y terminan hablándome de toda la historia genealógica de la familia y todos los problemas. Bendito sea el Señor. No acaba nunca. Pues bueno, nuestra conclusión es estar cerca del Señor. Me gustaría terminar también con lo que dice el Señor: estén alegres y brincad de alegría porque está próxima su liberación. Yo en eso estoy muy, muy feliz de que está muy próxima nuestra liberación. Es una liberación que no tendrá límites, o sea, será de una magnitud inimaginable, extraordinaria, porque aunque somos los que van a la viña, los últimos que toma el dueño de la viña, que es Dios, y que los manda, nadie los contrató y están ya al último del día y ya no pasaron el sol ni nada, aparentemente les paga lo mismo que a los que pasaron el sol todo el día. Así que pues me siento muy honrada de que el Señor nos regale esta esperanza de que está próxima nuestra liberación, que brinquemos de gusto, pero pues ya sabemos que tenemos que actuar como las vírgenes prudentes y estar en gracia siempre, tener nuestros víveres, tener nuestras medicinas, nuestros anteojos. Yo siempre les digo que tengan lo más importante y nuestros libros y sacramentales, ¿verdad? Ser previsores, pero más importante el estado de gracia. Eso es lo más importante. Vivir en la divina voluntad. Vivamos la divina voluntad. Ese tesoro inconmensurable que Dios ha puesto en nuestras manos para hacerlo vida. Es un tesoro que no lo ha habido, por eso nos paga con creces, o sea, nos ha pagado más que a los primeros, desde luego. Claro que el precio es caro, porque en este tiempo lo que estamos viviendo es una gran tribulación. Pero bueno, es la conclusión de este misterio de la iniquidad y podremos ver a Dios como lo hemos visto en las películas de los 10 mandamientos. Yo estoy cierta que vamos a ver un Dios peliculero. Siempre se lo he dicho, ya, ven ese Dios peliculero, ya te estoy esperando. Y
les invito a que disfrutemos a este Dios tan misericordioso y bueno, que nos mostrará su majestad y su poder. Y les pido que compartan el programa y que le pongan like, ¿verdad? Y que se suscriban a nuestros canales, Mundo Católico Oraciones, Mundo Católico TV, y también el Combate Espiritual, que en breve lo reanudaremos. Ya está aquí nuestro hermano Edgar para continuar con nuestros programas, y que vayan a ver la película Max. Vayan a ver la película Max, que está hermosísima, sobre todo para este tiempo. Pues muchas gracias a todos. Dios bendiga, buenas noches. Bye. A disfrutar de la paz de nuestro Señor, que solo Él puede dar. Amén. Bye. Lo bendiga.